Buenas noches, mi nombre es Viviana Paula Velázquez, estudiante de Ingeniería Ambiental de octavo semestre. Esta es mi sustentación de la materia de diseño de rellenos sanitarios para la fase final. Etapas de un relleno sanitario. Pues es importante tener en cuenta que un relleno sanitario, pues primero es un lugar técnicamente diseñado para la disposición final de residuos sólidos. Esto nos permite controlar el riesgo de contaminación y de propagación de enfermedades y vectores en las comunidades. Hay que tener una serie de criterios previos a la construcción de un relleno sanitario. Antes pues, de iniciar la etapa de construcción, obviamente se tiene que tener una planificación de la construcción con unos planos, con unas proyecciones de la población, con unos estudios topográficos, geológicos, hidrogeológicos, que nos van a permitir conocer el terreno donde se va a llevar a cabo la construcción de este relleno sanitario. Por otro lado, pues está la preparación del terreno, que esto ya lo profundizaremos más adelante cuando entremos a la etapa de construcción y en las obras de construcción. Antes de iniciar la construcción de un relleno sanitario es necesario conocer diversos factores para determinar el nivel de complejidad y el área que se requiere para poder elaborar este relleno sanitario. Estos factores a que corresponden a la capacidad económica de los municipios, pues actualmente se manejan dos tipos de rellenos sanitarios, unos que son los manuales y otros que son los mecanizados. Los manuales se recomiendan para poblaciones menores a 40.000 habitantes o en zonas pues totalmente lejanas de la sociedad civil como tal, a comunidades alejadas de cualquier tipo ¿cómo explicarlo? Pues, a comunidades alejadas, básicamente se utilizan para eso. Y ya los mecanizados son los que conocemos ahorita actualmente, que pueden ser el Doña Juana, Nuevo Montoñedo. Bueno, en Colombia existen muchos rellenos sanitarios. La producción per cápita, que corresponde pues a la producción de basura diaria que genera la población a la cual vamos a atender en el relleno sanitario, o sea, los desechos de esa población a la cual va a atender el relleno sanitario. Es necesario conocer la población actual y futura, esto con el fin pues de determinar el nivel de complejidad. La estimación del terreno, pues ya como lo habíamos dicho, es necesario saber qué población actual y futura va, cuál es el crecimiento para poder determinar pues el terreno que vamos a requerir para esto. Las fases de un proyecto de relleno sanitario, pues en la planeación, como decíamos, están los planos de todo lo que va a abarcar como el relleno sanitario. Están todos los rellenos sanitarios por norma, deben tener un manual de operación. Este manual de operación nos va a indicar el paso a paso de cómo debe ir funcionando el relleno sanitario en todas sus etapas. El manual de operación nos permite ver cómo van a ser los procesos internos que vamos a llevar para el proceso de disposición de este lugar. La secuencia de llenado, pues cómo vamos a llenar las celdas del relleno sanitario, los planes de manejo ambiental, que son los PMA, cómo vamos a manejar el tema ambiental en el relleno sanitario, pues previo a esto ya se debió haber hecho un análisis de un estudio de impacto ambiental donde vamos a poder elaborar. De acuerdo con el análisis de ese estudio de impacto ambiental, podemos adecuar un plan de manejo ambiental. La adecuación del terreno. El descapote pues corresponde a retirar toda la materia vegetal, la cobertura vegetal que hay en el terreno dispuesto donde se va a elaborar el relleno sanitario. La excavación, pues la excavación es para ir adecuando las celdas. Los subdrenes pues son sistemas de drenaje subterráneos. Los diques pues nos van a dar como la estabilidad del terreno.
La impermeabilización, pues al diseñar las celdas y el relleno sanitario debemos darle, pues obviamente la impermeabilización, esto con el fin de que no se vayan a contaminar los acuíferos subterráneos o las capas freáticas que hay cercas al relleno sanitario. En la etapa de operación pues está el descargue, la disposición, las vías de acceso, la cobertura temporal, los filtros verticales. Y en la etapa de clausura encontramos la cobertura final, la chimenea, el mantenimiento de vías y el monitoreo. Esto lo explicaremos más adelante en qué consiste cada una de estos ítems. Las etapas de construcción, pues ya lo habíamos dicho, la planificación va a esto básicamente, estos ítems que vemos en nuestra presentación. La construcción, pues antes de iniciar el proceso debe contar al menos con vías de acceso pues, y de servicios de energía, agua y una planta de tratamiento de aguas residuales. Y pues como una caseta donde se puedan disponer de herramientas y de equipos, vallas informativas, cercas vivas, son importantes antes de iniciar como con las etapas internas de construcción del relleno sanitario. En la preparación del terreno, estas imágenes que vemos aquí corresponden al relleno sanitario de Doña Juana. El descapote, como ya lo hemos dicho, es el retiro de la materia vegetal del terreno donde va a ir dispuesto el relleno sanitario. La excavación, pues se van a empezar a excavar y a diseñar pues las zanjas, las celdas donde se va a disponer los residuos sólidos. Los subdrenes ya habíamos explicado que son los sistemas de drenaje subterráneos, los diques, la impermeabilización y el drenaje de fondo que se utiliza para el manejo de lixiviados, donde se van a drenar todos los lixiviados que resultan de la disposición de los residuos. La preparación del fondo del terreno se debe hacer, pues se prepara el terreno, se hacen las excavaciones, se diseñan las celdas, se impermeabilizan. La impermeabilización es clave y debe ser una buena impermeabilización porque esto es lo que nos va a evitar la contaminación de los acuíferos por la percolación de los lixiviados que se generen al interior de cada celda. Lo ideal es que el suelo tenga permeabilidad de 10 a menos 7 centímetros por segundo. Para ello, una vez excavada, la celda debe dar una pendiente del 2% en los taludes. Esto de manera que los lixiviados drenen hacia la tubería de recepción, que es el sistema de drenaje que se va a crear para el drene de los lixiviados, de todos los lixiviados y de toda la escorrentía que se obtenga de los residuos y de la filtración de aguas, lluvias que haya en el terreno donde esté dispuesto el relleno sanitario. La impermeabilización pues se realiza con membranas sintéticas o geomembranas. Estas no deben tener un espesor menos de 2 milímetros. Estas impiden el contacto de los desechos con el suelo y obviamente pues de que se filtren lixiviados a través de las capas del suelo hasta llegar a los acuíferos subterráneos, que es lo que se evita con esta impermeabilización. Esta impermeabilización es clave. En la construcción de la capa de drenaje se hace con grava o piedra. Si se hace con piedra, las piedras deben ser de un tamaño homogéneo uniforme para que haya una buena permeabilidad hidráulica. El drenaje generalmente se usa para una recolección segura de lixiviados a un lecho filtrante de 30 centímetros de espesor con piedra triturada de un diámetro entre 3 y 6 pulgadas. Pues esto también varía entre 100 y 250 milímetros dependiendo del caudal de lixiviados que se obtenga pues de todos los estudios anteriores en la etapa de planeación a lo que se proyecte. El sistema de evacuación de gases
pues este sistema, al igual que la impermeabilización y el sistema de drenaje de lixiviado, son sistemas claves desde la etapa de construcción. Pues en este sistema se instalan chimeneas en una celda y se hacen igual con piedras de 15 centímetros de diámetro. Ellas van como sostenidas en una malla en tuberías centrales por las celdas, repartidas a lo largo del relleno sanitario en las diversas celdas que tengan relleno sanitario. En la etapa de operación, bueno, como todo proyecto, como toda obra, deben haber unos recursos humanos y técnicos. Estos recursos humanos deben contar con experiencia y formación en diferentes áreas para poder atender todos los requerimientos que vayan surgiendo a través de la etapa de operación y mantenimiento de este relleno. Se necesitan supervisores, jefes de área, operadores de equipos, porque en los rellenos sanitarios hay diversos equipos, y pues personal debidamente capacitado. El personal requerido en un relleno sanitario pues depende de diversos factores como el nivel de complejidad, la población atendida y la cantidad de desechos generados por día, entre muchos otros factores que se obtienen también a partir del sistema de planeación. Aquí podemos ver unas ecuaciones donde podemos determinar pues la mano de obra necesaria para movimiento de desechos, la mano de obra para compactación, para movimiento de tierra y para la compactación de la celda cubierta. Pues aplicando pues ya deberíamos conocer el área superficial en metros cuadrados del relleno. Bueno, aplicando reemplazando todos los datos de estas ecuaciones tendremos pues el resultado de esto. Estas son pues ecuaciones que obtuve del módulo de diseño de rellenos sanitarios de la UNAD, que es un módulo muy bueno para consultar este tema. Se aprende bastante, la verdad. La maquinaria y las herramientas para la operación. El tractor con orugas. Su función está básicamente en distribuir y compactar residuos sólidos y preparar los terraplenes con la cobertura de tierra, ya sea temporal o la final. La compactadora, pues, como su nombre lo indica, para compactar los residuos lo más que se pueda dentro de las celdas. Se recomienda que una compactadora pase entre 3 y 4 veces para que compacte al máximo los residuos, esto con el fin de hacer el mejor aprovechamiento del espacio de la celda, para que pues la vida útil del relleno no se vea afectada y si se pueda extender más. La cargadora de cadenas o carriles transporte material de no más de 30 metros y excavar en suelo firme. La dragalina su función es excavar celdas y realizar cobertura primaria. La cargadora de ruedas, pues carga vehículos a no más de distancias de 6 metros. La retroexcavadora, pues igual que en todas las proyectos de construcción, es excavar y cargar volquetas. La motoniveladora lo que hace es perfilar y nivelar las coberturas de las celdas. Y es básicamente lo que hace esa motoniveladora. Los rodillos neumáticos es la compactación de suelos y subsuelos, y generalmente se utilizan cuando ellos tienden a ser más limosos por el tema de las asperezas, de que no haya desnivelación y eso. Los rodillos vibrantes y autopropulsados es para que haya una excelente compactación en los terraplenes. Aquí vemos imágenes de una retroexcavadora en operación en un relleno sanitario. Y a mano derecha vemos una dragalina. Ahí está como el plano de sustentación, la cabina y cómo es el proceso de funcionamiento. Ahí está como ayudando a excavar una celda de un relleno sanitario. Los equipos de monitoreo son claves en todas las etapas de construcción, operación y clausura de un relleno sanitario. Está la concentración y venteo de gases mediante el